Ya chicos, muy buenos días. Entonces estamos en la clase de instalación de servicios básicos de telecomunicaciones, ¿ya? Y para empezar con la clase, como siempre, vamos a hacer un pequeño recordatorio o resumen de lo que vimos la clase anterior. La clase anterior estábamos conversando un poco sobre las distintas interferencias que existían específicamente en el cableado de cobre, ¿ya? ¿Por qué estábamos analizando el cableado de cobre? Porque dentro del cableado de cobre tenemos dos tipos de medio o dos características de cableado de cobre o dos ramas del cableado de cobre que son el cable coaxial y el cable par trenzado. Más precisamente vamos a empezar a ahondar en el cable par trenzado porque es uno de los cables más utilizados por su fácil instalación y porque es económico. Habíamos analizado que, bueno, tiene ciertas limitaciones, ¿cierto? Por ejemplo, de que se recomienda a cada 100 metros, perdón, cada 90 metros, poner un repetidor de señal. ¿Qué es un repetidor de señal? Un repetidor de señal es un elemento que entrega un impulso o da energía a una señal para que pueda seguir moviéndose o para poder seguir expandiendo esa señal. Eso hace un repetidor de señal, ¿ya? ¿Qué elementos son repetidores de señales? Por esencia, por ejemplo, lo es un host. Un PC puede ser un repetidor de señal. Un switch, un repetidor de señal. Un router es un repetidor de señal. Un módem, una AP, o sea, cualquier elemento que vuelva a inyectar energía a la señal para poder moverla puede caer en la definición de repetidor de señal. Y también existen elementos especializados, ¿cierto? Que son repetidores de señales, que los puedo comprar como tal, como un repetidor de señal, ¿ya? Generalmente pueden encontrar repetidores de señales para las conexiones Wi-Fi o APs o conexiones inalámbricas, ¿cierto? Cuando te llega un poquito, una rayita de Wi-Fi a una pieza en específico, basta con esa pequeña rayita que llega, o esa pequeña señal, un repetidor inalámbrico puede tomar esa pequeña señal y hacerla mucho más potente o darle más fuerza, ¿cierto? Para que en lugares, por ejemplo, de tu casa que llegue muy poca señal, puedas tener una conexión más decente a tu AP o a tu Access Point. Y entonces, ¿qué limitaciones tiene el cableado de cobre? El par trenzado es que a 90 metros se recomienda que haya un repetidor de señal de cualquier tipo. O estrictamente que haya desde una conexión a otra 90 metros como máximo. En estricto rigor, 100 metros es la norma, pero ¿por qué se dice 90? Por buenas prácticas. Es para asegurar aún más la obtención de todo el potencial que te puede entregar el cable, y el cable de cobre. O sea, la idea es sacar todo el potencial que ese cableado par trenzado dice tener, ¿ya? También en estricto rigor, los cables de par trenzado se venden en rollos de 305 metros. Puede haber casos en que yo estire todo el cable desde un punto a otro sin un repetidor intermedio y va a haber conexión igual. Puede existir eso. Pero ¿qué pasa? Esa conexión no va a obtener la calidad que el cable dice entregar. Imaginen lo que es como una manguera con agua, ¿ya? La presión de agua, a medida que va avanzando por esta manguera, imaginen que la manguera del cable, va a haber un punto que va a empezar a bajar la presión o la fuerza con que esta agua es empujada, ¿cierto? Entonces, entre más largo es el cable, al final del cable va a llegar un chorrito de agua. O sea, se va a cumplir que haya recorrido de agua en la manguera, pero no va a llegar con la fuerza que debiese al otro extremo. Lo mismo ocurre con los cables de datos par trenzados.
yo podría estirar todo el cable de 305 metros, podría haber una conexión, pero la conexión no va a tener todo el potencial que el cable dice tener, ¿ya? Y esa es una de las limitaciones que tiene el cable par trenzado que se menciona acá, que es la distancia. O sea, las buenas prácticas dicen que máximo yo debiese poner entre un punto y otro 90 metros. Buenas prácticas. En estricto rigor, 100 metros. Pero las buenas prácticas, vuelvo a repetir, nos dicen que 90 metros. ¿Ya? Cable par trenzado. Estábamos mencionando que las desventajas también era que habían interferencias hechas por el tendido eléctrico, por máquinas que irradian este campo electromagnético que afecta directamente a la transmisión de los datos. Y de ahí que se menciona como otra buena práctica, siempre instalar el cableado de datos separado del cableado del tendido eléctrico. Siempre deben ir por canalizaciones distintas o separadas, ¿ya? Nunca deben ir juntas por la interferencia que generan los cables de electricidad. ¿Ya? Esa es una consideración que yo como especialista de redes, o sea que cuando usted el cliente le pregunte, o ni siquiera le pregunte, usted debe mencionarlo y explicarle, ¿ya? El por qué deben ir separadas. Si el cliente por X motivo quisiera juntar esta red de datos con esta red eléctrica, debe explicarle los motivos de por qué no se debería hacer. Y si lo quiere hacer, respaldar eso, ¿cierto? Que te manda algún correo electrónico, te firma algún documento donde él pide explícitamente que se haga así o de esa manera. ¿Ya? Recordemos que esto hace que tu red pierda performance, ¿ya? O pierda rendimiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando los datos llegan de una manera errónea o equivocada, ¿ya? Vamos a ver que existe un protocolo que trabaja en capa 4 que se llama TCP, que por lo menos ese protocolo, si los datos no llegan o llegan de una manera equivocada, los va a pedir de vuelta, o sea que se reenvíen. Eso que va a generar retrasos, ¿ya? O sea, vamos a ver una transmisión de datos mucho más lenta en la red. ¿Ya? En eso puede incurrir que yo ponga mi red de datos cerca de la red eléctrica. Voy a denotar que, por ejemplo, también llegan muchos errores, ¿ya? Retrasos, etcétera. O sea, la calidad de mi conexión va a bajar. Y por eso debo tener mucho cuidado a la hora de hacer una instalación, de separar estos dos mundos, que son el mundo de los datos y el mundo de la electricidad. Entonces conocíamos las distintas interferencias que son la EMI, RFI y el crosstalk, ¿cierto? El crosstalk habíamos dicho que es como el cruce de líneas, ya cuando, por ejemplo, escuchaba la conversación de otra persona vía telefónica, eso fue porque hubo un crosstalk, un cruce de líneas. En el cable par trenzado, el crosstalk se evita por el, valga la redundancia, par trenzado del cobre, o sea, por ese trenzado en el cual vienen los pares, ¿cierto? Enrollados entre sí, es para anular el crosstalk, o sea, para eliminarlo. Esa es una técnica. Para eliminar la EMI y la RFID existen distintos tipos de blindaje, y es ahí donde el cableado se separa, el cableado par trenzado se separa en dos. En el par trenzado no blindado, el UTP, y el par trenzado blindado, STP. UTP, recuerden que viene de unshielded o de sin escudo o sin protección. Twisted pair, par trenzado sin escudo, ¿ya? O no blindado, como quieran llamar. Y STP viene de shield, de escudo o de protección, o par trenzado blindado, ¿ya? También tenemos el cable coaxial, que es generalmente utilizado para conexiones de circuitos de video y también para la conexión de cableado de televisión por cable, ¿ya? O televisión satelital también. La conexión que se hace desde la antena hacia los decodificadores se utilizan cable coaxial.
Como les mencionaba, el más utilizado para Ethernet, conexiones Ethernet en edificios, empresas, colegios, universidades, es el par trenzado por su fácil instalación y su bajo costo. ¿Ya? ¿Cuál utilizar? Si UTP o STP depende de muchos factores. ¿Ya? Depende de muchos factores que tengo que ir aprendiendo y analizando a medida que vayamos pasando el curso. Acá habíamos visto la diferencia entre el cable UTP, ¿cierto? El STP y el cable coaxial. Tenemos ahí una muestra de estos tres cables más populares en cobre. Principales características del par trenzado no blindado es que simplemente está recubierto por un plástico más el plástico que trae cada pin, ¿cierto? Y podríamos decir que la única técnica contra ruido que trae el cable par trenzado no blindado es el, valga la redundancia otra vez, par trenzado de los cables. O sea, lo único que evita el par trenzado es el propio crosstalk que genera cada pin, ¿ya? Por ende es mucho más barato, ¿cierto? Es más barato y más fácil de instalar, es más blandito, por decirlo de algún modo. O sea, puedo manejarlo de una manera más fácil, ¿ya? Pero tiene la desventaja de no tener este aislamiento que protege del ruido, ya que se genera con las interferencias electromagnéticas. Ahí tenemos un ejemplo de cómo está conformado. El cable par trenzado blindado, recordemos que su principal función es proteger al cobre que está dentro, ya, de las interferencias electromagnéticas. Este cable es mucho más caro, ya es mucho más caro y más difícil de instalar porque es más grueso. ¿Ya? O sea, cuesta más manejarlo, cuesta más hacer los dobleces e instalarlo. ¿Qué más podemos decir del cable par trenzado? Generalmente lo puedo utilizar dependiendo también de un análisis que tengo que hacer de mi red. Si es inminente, por ejemplo, que tuviese que pasar el cable por algún lugar donde hay interferencia, ya sea EMI o RFI, obviamente la mejor opción va a ser utilizar cable par trenzado blindado, ¿ya? Es una opción que tendría que utilizar sí o sí, si es obligatorio pasar por algún campo electromagnético. La mejor opción va a ser el blindado, ¿ya? Pero como les digo, todo esto conlleva un análisis porque también juega el factor fundamental que es el monetario, ya es el presupuesto. ¿Ya? Todos son factores que debo analizar a la hora de elegir, a la hora de que si debo elegir uno u otro. Acá está el ejemplo de cómo viene envuelto todas las envolturas que trae a diferencia del no blindado. También vimos ciertos parámetros de seguridad que debo tener en mi red, como por ejemplo lo que les mencionaba, la separación del cableado de datos y el de energía eléctrica, ya que deben ir separados o aislados uno de otro o canalizados de manera distinta. Verificar siempre que los cables estén bien conectados. Yo les decía que de repente en la sala me decían, profesor, no tengo internet en mi PC, y solamente era porque el cable, el RJ45, no estaba bien conectado a la tarjeta de red. No había ningún otro problema. Y eso generalmente pasa hasta en la empresa. Gente que no tiene idea de redes, ¿cierto? Que utiliza un computador y dice, oye, este computador no tiene internet, ¿qué le pasó? Y simplemente era porque se había soltado el cable de red. ¿Ya? O sea, yo como administrador de red siempre tengo que estar vigilando que los cables estén bien conectados, por lo menos una inspección una vez al día o por último una vez a la semana. ¿Ya? Recuerde que siempre nosotros tenemos que hacer una revisión del error más obvio al más complejo. Nunca empiezo de lo más complejo a lo más obvio. Es totalmente lo contrario. Tengo que revisar lo más simple, lo más obvio que podría ser la falla e ir avanzando en la complejidad de revisión. Y ahí, por ejemplo, ¿qué es lo más obvio? Lo cual yo no podría tener internet, que mi cable de red no esté conectado o que la tarjeta de red esté apagada. O la tarjeta de red inalámbrica también esté apagada. ¿Ya?
Eso también va de la mano de inspeccionar las instalaciones para detectar daños, o sea, siempre hacer una inspección visual por lo menos de cómo está la red que estoy protegiendo, que estoy cuidando, ¿ya? Y como siempre, una buena conexión a tierra. Y es por eso que es muy importante conocer conceptos básicos de electricidad y electrónica, porque a la hora de hacer tu instalación de red, tienes que tener una buena comunicación con el técnico eléctrico, ¿ya? O el técnico electricista, ¿ya? Porque recuerden que nosotros trabajamos con equipos eléctricos, ya sean switches, router, el mismo cableado que lleva una instalación también a tierra, que es muy importante para eh, que la vida útil de estos elementos sea la que dice tener. ¿Ya? O sea, si el equipo me dicen que está para durar 5 años, que el equipo dure los 5 años que dice durar. Y para eso debo respetar los parámetros con los cuales me dice el fabricante que debo trabajar. Una buena conexión a tierra, una temperatura adecuada, entre otras cosas, que el fabricante me indica que deben estar para poder sacar el máximo provecho a esos equipos. Ya, chiquillos, ese recordatorio más o menos de lo que hemos visto hasta la semana pasada, vamos a continuar ahora con un nuevo tema que son los estándares del cableado de UTP. Entonces, el objetivo para esta nueva clase sería conocer los estándares del cableado UTP. Ya, chicos, del cableado par trenzado. Antes de comenzar, quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quisieran decir, algún comentario. Bueno, si no hay nada, comenzamos. Recuerden que si van teniendo dudas, por favor no tengan vergüenza, me interrumpen y hacen su pregunta. ¿Ya? Vamos a comenzar. Entonces, chiquillos, como les decía, vamos a empezar a analizar lo que son los estándares del cableado par trenzado. ¿Ya? Existen distintos estándares que agrupan al conjunto de cables con ciertas características. Habíamos conversado que aquí hay dos organizaciones que meten la cuchara, ¿cierto? Que dan su opinión, las cuales son la IEEE y la TIAEA. ¿Ya? Entonces, estándares de cableo UTP. Vamos a analizar este párrafo. Dice, el cableo de UTP cumple con los estándares establecidos en conjunto por la TIAEA, ya que sabemos que es la organización que, que pone los estándares de fabricación del cable y de los conectores. ¿Ya? En particular, la TIAEA 568 estipula los estándares comerciales de cableado para las instalaciones LAN y es el estándar de mayor uso en entornos de cableado LAN. O sea, estipula los estándares comerciales, cómo se debe vender este cable, qué características debe tener para ser puesto en venta, ya para que el común de las personas lo pueda comprar. Ya, o sea, no sé, que el ancho mida 5 milímetros, que los cables vengan trenzados, que cada cable tenga un color especificado. De eso se encarga la EIA-TIA, ya las características físicas del cable. ¿Ya? Algunos de los elementos definidos son tipos de cable, la longitud del cable, o sea, la EIA-TIA me dice, ocúpelo hasta 90 metros, que se vendan rollos de 305 metros máximo. ¿Ya? Los conectores, qué medidas debe tener el conector, qué factor forma debe tener el conector. Terminación de los cables, cómo se debe fabricar un cable, ya sea macho y hembra, qué herramientas se deben utilizar para crear este conector, ya sea macho o hembra. Y métodos para realizar las pruebas de cable, o sea, qué herramientas necesito una vez hecha la instalación para poder testear y verificar que efectivamente los cables están funcionando a los estándares que dicen trabajar, ¿ya?
Entonces, la EIA-TIA es la que estipula o nos pone todas estas reglas que les acabo de mencionar, ¿ya? EIA-TIA específicamente en el apartado 568. También, ¿quién mete la cuchara acá o quién mete opinión? Es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, la IEEE, que define las características eléctricas del cableado, o sea, la electricidad que pasa dentro del cable. O sea, la EIA-TIA nos dice cómo debe ser el cable, ¿cierto? Y la IEEE nos dice cómo debe pasar esa información que va dentro del cable o esa electricidad que transporta ese cobre que está dentro del cable que la EIA-TIA nos dijo cómo se debía hacer. Entonces, la IEEE, ¿qué hace? Califica el cableado UTP según su rendimiento. O sea, la IEEE tiene como un ranking de los cables. Y a ese ranking nosotros le denominamos las categorías, ¿ya? O sea, la IEEE clasifica el cable según su categoría o según su rendimiento a la hora de transportar datos, porque cada cable en cada categoría tiene una cierta capacidad para transportar datos, ¿ya? Dice, los cables se dividen en categorías según su capacidad para transportar datos, lo que les mencionaba, de ancho de banda a velocidades mayores. O sea, tu cable va a pertenecer a una categoría en específico según su ancho de banda o la capacidad que tiene para transmitir datos, ¿cierto? En un tiempo determinado, que generalmente ese tiempo es segundos. Por ejemplo, el cable de categoría 5, Cat5, se utiliza comúnmente en las instalaciones Fast Ethernet, ¿ya? Fast Ethernet 100 base TX. Y aquí vamos a hacer una aclaración. Ya sabemos que Ethernet es sinónimo de multiacceso, que es multiacceso donde pueden compartir el medio más de 2 hosts o más de 2 equipos, como usted lo quiera ver. Ethernet sinónimo de multiacceso. Multiacceso es igual a una red en la cual comparten esa red más de 2 equipos, ¿ya? Cuando hablo de Ethernet, estoy hablando de una velocidad de transmisión de 10 base TX, o sea, 10 megabits por segundo. Todavía este tema de los megabits, kilobits, gigabits, para usted va a ser un poco abstracto. Cuando avancemos en operaciones y fundamentos, vamos a empezar a hablar sobre la unidad de almacenamiento y ahí ya se nos va a hacer un poco más llevadero el tema de los bits, de los megas, qué significan, los gigabytes, vamos a ir entendiendo un poquito más, ¿ya? Pero para que entendamos la medida, Ethernet es la medida de 10 megabits por segundo, o sea, 10 base TX. Fast Ethernet hace referencia a 100 megabits por segundo, o sea, que el cable podría transmitir 100 megabits por segundo, ¿ya? El 100 hace referencia a los 100 megabits, la base, o sea que es una base de transmisión de 100 megabits por segundo, y el TX hace referencia a transmisión de datos. Cuando yo veo una T y una X, hace referencia al transmission, transmisión, ¿ya? O enviar. Entonces nos dice que la categoría 5 tiene una capacidad de transportar hasta 100 megabits por segundo, ¿ya? O es 100 base TX. Otras categorías incluyen el cable de categoría 5 mejorado, o sea, existen más versiones, como les dije yo, había un ranking con el cual nosotros trabajamos, categoría 5E, la categoría 6 y la categoría 6A. Entonces dice, los cables de categorías superiores se diseñan y fabrican para admitir velocidades superiores de transmisión de datos. O sea, entre más alta la categoría, más capacidad tiene de transmitir datos el cable. Por ejemplo, entre una categoría 4 y una categoría 7, existe un mundo de diferencia.
Ya, o sea, la categoría 7 es mucho más poderosa, por decirlo de algún modo, que la categoría 4. Trae más características o más capacidad. Entre más alta la categoría, más capacidades tiene para la transmisión de datos. ¿Ya? A eso se refiere. A medida que se desarrollan y adoptan nuevas tecnologías Ethernet de velocidades en gigabits, categoría 5E es el tipo de cable mínimamente aceptable en la actualidad. O sea, usted, como instalador de una red, lo mínimo o el estándar base que tiene que recomendarle a un cliente es por lo menos un cable de categoría 5E. Generalmente ya no se trabaja bajo la categoría 5E, que lo vamos a ver dentro del análisis que tenemos acá. Se trabaja de categoría 5E en adelante, se recomienda siempre. ¿Ya? Generalmente ya este último tiempo se trabaja categoría 6, por ejemplo. Pero hay gente que obviamente por el tema económico y los costos, trabaja con categoría 5E, que es el mínimamente aceptable en la actualidad. ¿Ya? Y de nuevo, acá entra el tema de los costos. Un cable de categoría 7 es mucho más caro que un cable de categoría 5E. Ya lo mismo el categoría 6 es más caro que el categoría 5E. Y obviamente un categoría 5 es mucho más barato. Por ende, aquí también entra otro factor, ya que tengo que hacerle entender al cliente, explicarle las categorías de los cables y qué performance tiene cada uno, ¿ya? Y si está dentro de lo que el cliente puede pagar, ¿ya? Entonces, como les digo, lo mínimamente aceptable en la actualidad es la categoría 5E o 5 mejorada, ¿ya? Categoría 6 es el tipo de cable recomendado para nuevas instalaciones edilicias o en edificios o en construcciones, ¿ya? O sea, lo que se te recomienda en verdad es trabajar con categoría 6, ¿ya? O sea, pero si se quiere hacer un ahorro o el cliente no tiene mucho para gastar, el mínimo aceptado es el 5E. Ya sí, soy majadero en este tema para que lo entiendan, que el 5 es lo mínimamente aceptable. Pero para entender por qué es el mínimamente aceptable tenemos que conocer sus antecesores. ¿Ya? Y vamos a empezar por el categoría 2. ¿Qué es el cable de categoría 2? Dice, el cable de categoría 2 o el CAT2, que son las abreviaciones que se utilizan, es capaz de transmitir datos de hasta 4 megabits por segundo. Se trata de un cable nivel 2 y sus son las redes ARCnet, arco de red, o Token Red, que era un tipo de red redonda que después lo vamos a ir analizando en CCNA 1, ya cuando vayamos avanzando en el curso, o una red de anillo. Hace algún tiempo, el categoría 2, al igual que el categoría 1, no es adecuado para la transmisión de datos en una red. O sea, el cable de categoría 2 ya está obsoleto, ya no se utiliza para una red, quedó dejado derivado. Solamente lo estudiamos por historia, para comprender cómo ha ido avanzando las categorías. Luego tenemos el cable de categoría 3 o CAT3. Dice, es un par trenzado sin blindar, capaz de llevar a la creación de redes 100 base T y puede ayudar a la transmisión de datos de hasta 16 MHz con una velocidad de 10 megabits por segundo, ¿ya? No se recomienda su uso en instalaciones de nuevas redes. O sea que hablamos de una red que solo transmite hasta una velocidad de Ethernet, ¿ya? También, este cable o este tipo de categoría está obsoleto. ¿Ya? Acá habla de una transmisión de datos de 16 MHz. Los megahertz tomémoslo como la carretera que tenemos o el espacio de carretera que tenemos para jugar, para meter datos, ¿ya? Si eso lo transmitimos o lo llevamos a velocidad o ancho de banda, que es el verdadero término, serían 10 megabits por segundo. O sea, los 16 MHz tómenlo como la carretera que tengo para meter los datos. ¿Ya? O sea, te dice, tengo todo ese espacio para meter datos. ¿Ya? Y el ancho de banda es cuántos datos paso por esa carretera, por ese canal en un determinado tiempo. ¿Ya?
Como dice acá, no se recomienda su uso en las instalaciones nuevas de redes. O sea, también la categoría 3 está totalmente obsoleta. No se debiese utilizar. De hecho, creo que ni se vende ya. O se vende, pero en muy pocos lugares podrían encontrar cable de categoría 3. ¿Ya? Categoría 4. Este cable, categoría 4 o CAT4, es un par trenzado sin blindar que soporta transmisiones de hasta 20 MHz, o sea, ya va aumentándose el ancho de esta carretera. Es confiable para la transmisión de datos por encima del categoría 3 y puede llegar a transmitir hasta 16 megabits por segundo. Se utiliza sobre todo en las redes de token ring o redes anillo también, ¿ya? El categoría 4 también está obsoleto, no se utiliza, ¿ya? Por las características que tienen las nuevas redes, ¿ya? De transmisiones obviamente mucho más potentes. Ya chicos, entonces vamos a dejar la clase hasta acá, hasta la categoría 4, porque ya nos quedan 2 minutos. La próxima semana vamos a continuar. Les repito, nuevamente, se van a enviar 5 guías por semana, ¿ya? Esta semana, por ejemplo, ya para la próxima, para la semana del 18, de mi parte les tocaría una guía de operación y fundamentos, instalación y mantenimiento, o IT, y una de CCNA1 o instalación y configuración de redes. Las demás tienen que consultarlas con su profesor, Mauricio, qué guías corresponden a la semana del 18. Chicos, queda 1 minuto 20. No sé si tienen preguntas, dudas, algo que quieran aclarar, algo que quieran decir. Nada, tan tímido hoy día, tan vergonzosos. Ya, chiquillos, recuerden que para que esto sea más fructífero tienen que participar de la clase. Ya, si no va a ser un monólogo de mí hablando y no tiene mucho sentido. Ya, recuerden que la clase la hacemos entre todos, ya, entre ustedes y entre yo. No sirve de nada a mí teniéndome aquí hablando si ustedes no participan. Así que la idea de esto es que hagamos la clase entre todos. Ya chicos, vamos a seguir mañana. Lo dejamos hasta acá. Cuídense mucho, cuiden a su familia y nos vemos mañana. Chao.